y de epilepsia. ¿Has escuchado hablar de esa palabra alguna vez? ¿Tienes un familiar quizá que tenga esta conexión? Ok, hablaremos de estos puntos: introducción, definiciones, epidemiología, la expectativa de vida, qué es esta palabra nueva que vamos a aprender hoy llamada SUDEP, qué es un estado de mal epiléptico, cuál es el manejo práctico que deberíamos hacer de estas crisis en un ambiente de emergencia, ¿ok? Tú de médico y recibiendo al paciente, ¿qué hacer? ¿No ves? Y finalmente vamos a hablar de un tratamiento de base, qué se le podría dar al paciente. Vamos a ver este pequeño video, una paciente de sexo femenino, 87 años de edad. Esta paciente, su historia de la enfermedad actual fue que fue encontrada inconsciente por sus familiares en el baño con crisis generalizadas tónico-clónicas, ¿ya? Esta paciente llegó en estado de mal epiléptico al hospital y tuvimos la oportunidad de grabarla ahí. Podemos ver cómo está teniendo una crisis epiléptica focal que involucra el rostro y el brazo del lado izquierdo, ¿no? Estamos viendo entonces su crisis epiléptica. La paciente entonces fue recibida en emergencia, le pasaron una ampolla de diazepam, la crisis se dio, entonces le pusieron fenitoína, 100 miligramos cada 8 horas, que es el antiepiléptico de base, y con esto la paciente, cuando yo llegué, estaba con ese esquema y teniendo estas crisis, ¿ok? El médico aseguraba que la paciente estaba mejor, ¿no? Pero la vimos así. Entonces, ¿qué toca hacer en ese momento? Pasarle una impregnación, no solo la dosis base, sino una impregnación de medicamento para que la dosis plasmática del medicamento, que está a 0, suba a una dosis terapéutica. Después de hacer la dosis terapéutica, entonces se le podría pedir, o sea, después de auxiliarla, se le podría pedir los estudios complementarios que veamos necesarios. Una tomografía, una resonancia, un electroencefalograma, laboratorios de sangre, química sanguínea, etc. Pero quiero mostrarles esta realidad. Esto es lo que tenemos siempre en nuestros hospitales. ¿Qué pasó con esta señora? ¿Por qué una señora de pronto puede tener este tipo de eventos? Resulta que ella tenía una tomografía similar a esta, no es esta por si acaso, pero idéntica a la tomografía. Esta la saqué de internet porque dije, esta es la tomo de mi paciente. Entonces tenía un pequeño sangrado cortical en el área motora, ¿no? En el área motora. Así que esta era la razón de las crisis de esta paciente. Mientras ella tenía sus crisis, yo le pedí permiso para grabarla y mostrarla el video de ella mostrar el video de ella a mis estudiantes. Ahora la señora está muy bien, está estable, tranquila, y cada vez que la veo se ríe y dice, ¡ja, este doctor me hace muy popular! ¿Ya? Entonces, vemos que una paciente bien atendida puede mejorar, ¿ya? ¿Qué es la epilepsia? Algunos no hablan de epilepsia, sino de las epilepsias, ¿ok? Las epilepsias son una de las principales y más frecuentes enfermedades neurológicas. La literatura médica y la literatura no médica está llena, plagada de errores que han alimentado una leyenda negra, por decirlo así, de esta condición, ¿ya? De tal forma que los pacientes han sufrido mucho estigma social, aislamiento y cosas así. Hay personas, por ejemplo, en las familias, que conocen a todos, al papá, a la mamá, a los hermanos, pero hay alguien viviendo en el cuarto del fondo, allá, que nadie sabe que existe, un familiar con epilepsia, ¿ok? Hay personas todavía hoy en día que decir tengo epilepsia es un tabú, es como una mala palabra, como una cosa muy mala. Hay gente que todavía en este mundo cree que una crisis de epilepsia es una posesión demoníaca.
Hace poco salió en Facebook un grupo de policías que vieron a una persona tener una crisis y de pronto entre todos los policías le hacían un exorcismo, ¿no? Y fuera de aquí, demonio, salga. Entonces, todavía, chicos, tenemos esta leyenda negra persiguiendo a la gente con epilepsia. Hoy sabemos que la epilepsia es una condición médica, ¿ok? Entonces, desde el principio de clase yo les dije, vamos a desmitificarnos, vamos a ser científicos, vamos a llegar a la verdad a través de la ciencia, ¿ya? Entonces, lamentablemente todo en la vida tiene que acompañarse de teoría. Y en la teoría, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia nos dice que una crisis epiléptica es el conjunto de signos y síntomas transitorios debidos a una descarga neuronal del cerebro, anormal por su intensidad y anormal por su sincronía. ¿Se entendió la definición, verdad? Signos y síntomas que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque hay una descarga neuronal cortical anormal. ¿Vale? Entonces, con esta definición, una migraña ¿podría ser epilepsia? No, porque tiene origen en vías subcorticales, a veces del tronco encefálico, pero no tiene un origen, llamémoslo así, cortical, ya, no tiene un origen cortical. Entonces, una neuralgia del trigémino que causa dolor y es una crisis de dolor, no es una crisis epiléptica porque no tiene su origen a nivel del cerebro. Entonces, un accidente cerebrovascular que da signos y síntomas focales neurológicos no es una crisis epiléptica porque no tiene descargas neuronales anormales, sincrónicas. A pesar de que sí, los síntomas se parecen un poquito, pero no todo es crisis epiléptica. ¿Se entendió? A veces tenemos la tendencia en los hospitales de que todo lo que llega es accidente cerebrovascular, o todo lo que llega es convulsión. Medio se mueve el paciente, convulsión. Medio no mueve algo, ACV. Y no todo es así, no todo es una regla tan estricta. Entonces hay que entender el concepto de crisis epiléptica, ¿ya? Ahora, si eso es crisis epiléptica, ¿qué es entonces una crisis focal? Una crisis focal es lo que vimos en nuestra paciente del video, ¿ya? Una crisis que se origina en redes corticales limitadas de un hemisferio. Y esto nos va a dar entonces síntomas bien localizados o un poquito ampliamente difundidos, pero de forma local, ¿ya? De forma local. Si hay una crisis focal, como vimos, una lesión focal hemorrágica, va a dar movimientos o signos y síntomas contralaterales. Eso es una crisis focal. ¿Se entendió, verdad? Vamos entonces a hablar de una crisis generalizada. ¿Qué es una crisis generalizada? Una crisis generalizada es la que se origina también en redes corticales, distribuidas esta vez, estas redes corticales, bilateralmente, en ambos hemisferios cerebrales, o que empieza focal pero se disemina rápidamente, ¿no? Entonces, una crisis originada en redes corticales distribuidas bilateralmente que involucran redes corticales, subcorticales, que se reclutan rápidamente, ¿ya? Eso es una crisis generalizada. El paciente no tiene el movimiento solo de un lado, sino todo el cuerpo. Y el paciente puede perder el estado de conciencia. A veces es difícil identificar si una crisis empezó focal o inició generalizada. ¿Lo ven? De inicio focal o de inicio generalizado. Así que le vamos a llamar crisis de inicio desconocido. ¿Ok? No sabemos cómo inició, solo sé que tiene una crisis. ¿Vale? Entonces es una crisis en la que no hay suficiente grado de confianza para clasificarla como focal, como de inicio focal o como de inicio generalizado. Ahora, vamos a usar un término más interesante, una crisis inclasificable. Es aquella crisis que a pesar de que la hemos visto, a pesar de que el paciente ha estado a nuestro lado,
por las características propias de la semiológicas de la crisis, o a veces también por falta de información, resulta imposible clasificar como focal, como de inicio focal o de inicio generalizado, ¿ya? Entonces esta crisis inclasificable es un término momentáneo, temporal, hasta llegar a una definición más certera. Bien, las crisis epilépticas, entonces, pueden ocurrir, las crisis epilépticas pueden ocurrir inmediatamente después de una lesión cerebral, incluso en personas sanas, ¿ya? Personas que no tienen epilepsia. Vamos a hablar, por ejemplo, de nosotros. Nosotros que no tenemos en este momento crisis epilépticas, podríamos tener crisis epilépticas sin necesariamente tener epilepsia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que crisis son los signos y síntomas, no es la enfermedad de epilepsia, ¿se entendió? Entonces, una crisis provocada es aquella que aparece en relación temporal inmediata. En este momento está sucediendo y en ese momento suceden los síntomas. Bien, vale, es la que aparece en relación temporal inmediata con una agresión aguda del cerebro. Por ejemplo, un ictus, un traumatismo, anoxia, encefalitis, alteración tóxico-metabólica aguda. Pongamos algunos ejemplos. La paciente sufrió un ictus hemorrágico, un ACV hemorrágico, la paciente del video. Entonces tenemos un ictus hemorrágico y la paciente tuvo crisis epiléptica provocada. ¿Se entendió? Ahora estamos viendo qué tipo de crisis tuvo la señora. Una crisis provocada por un ACV hemorrágico. Si el paciente de pronto tiene un ACV isquémico, ¿puede provocar una crisis? Sí, puede provocar una crisis. Si una persona está manejando moto y de pronto se cae, se golpea la cabeza, ¿el golpe de la cabeza, el traumatismo, puede provocar una crisis epiléptica? Sí. Una hipoglicemia, se le bajó el azúcar a uno de los alumnos porque no desayunó, ¿puede provocar una crisis? Sí. La hiponatremia, la hipernatremia, la hipoglicemia, la hiperglicemia, los traumatismos, cualquier lesión aguda del cerebro, cualquier agresión aguda al cerebro puede provocar crisis epiléptica. Y no necesariamente la persona tener la condición de epilepsia. Crisis epiléptica entonces no es sinónimo de epilepsia. Crisis epiléptica, conjunto de signos y síntomas. La persona igual puede tener una crisis epiléptica con drogas, ¿no? Con exceso de drogas. Excelente. Exceso de drogas puede ser. Falta de drogas también. La abstinencia puede llevar a crisis epiléptica. Buen aporte. ¿Ya? Y la intoxicación, por eso dice intoxicación tóxico-metabólica aguda, también puede llevar a crisis, ¿no? Vale. Ahora, si el paciente ya tiene la condición de la epilepsia, ¿qué cosas pueden provocar o precipitar que esa persona que ya tiene epilepsia tenga crisis? Vale, y esto es lo que tenemos que enseñarle a las personas ya con epilepsia. ¿Qué hacer para evitar tener crisis, ¿no? La crisis precipitada es la que sucede por la intervención de un factor inespecífico, como por ejemplo privación del sueño, estrés, abuso de alcohol. El paciente que tiene epilepsia entonces debería dormir bien. Si no duerme bien, puede tener crisis epiléptica. Buen día. El paciente con epilepsia debería evitar el estrés. Si no evita el estrés, está muy estresado, muy preocupado, podría tener crisis. Si el paciente con epilepsia bebe alcohol, podría tener crisis epiléptica. Otros factores inespecíficos son, por ejemplo, las luces de las fiestas. Las luces de las fiestas o ver videojuegos puede provocar en el paciente con epilepsia crisis epiléptica. Por eso le decimos al paciente con epilepsia evite el exceso del uso excesivo de pantallas, evite ir a fiestas donde hay luces, evite el alcohol, evite el trasnocharse, evite el no dormir, evite el estrés.
Alguien me preguntaba algún día, ¿por qué, doctor, le aconsejamos al paciente evitar? ¿Por qué no le decimos que está prohibido el alcohol? Está prohibido no dormir, está prohibido ir a fiestas, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba cuando nosotros, no sé si te pasó a ti, que las abuelitas siempre tienen un frasco de galletas, y yo no sé por qué siempre son con chips de chocolate, pero esas galletas, esos frascos de galletas que tienen las abuelitas, están siempre arriba, en la alacena de más arriba, y te dicen esto: está prohibido que comas esas galletas. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos y comemos. Cualquier cosa que diga prohibido tiene un saborcito de hacelo, ¿no ves? Hacelo, vencer el límite, tú podés. Es solo esta persona que te está limitando tu libertad. Entonces, decir la palabra prohibido resulta contraproducente, porque la persona como que tiene la tentación de hacerlo. Así que, además de que como médicos hay un sistema de médicos, ¿no ves? ¿Has visto el sistema de relación médico-paciente patriarcal? Donde el médico como padre le impone las cosas que usted va a tomar, se vitamina cada 8 horas y va a dormir todas las noches, prohibido el alcohol, porque usted es mi paciente médico, se me ubica, ¿no? Entonces, ese es el sistema patriarcal donde el médico impone. Pero hoy en día nuestra medicina es más democrática. Negociamos con el paciente qué medicación va a tomar, en qué horario va a tomar, cómo debería vivir. Y este es el sistema democrático el más efectivo, muy difícil de aplicar, pero el más efectivo. Bien, entonces hemos aprendido qué decir a nuestro paciente con epilepsia para evitar las crisis precipitadas, ¿ya? Aquí un cuadrito que nos ofrece nuestro libro de cómo diferenciar crisis epiléptica de otros tipos de crisis. Por ejemplo, una crisis epiléptica puede ser de inicio focal o de inicio generalizado, de inicio desconocido o incluso crisis inclasificada. En el electroencefalograma vamos a visualizar en el momento de la crisis descargas ictales de puntas, polipuntas, punta honda, onda lenta. La fisiopatología de la crisis epiléptica son descargas anormales a nivel cortical, hipersincrónicas, ¿no? La localización cortical. Ejemplos, todos los tipos de crisis epilépticas que pensemos, todas tienen origen cortical. Ahora, por ejemplo, pensemos en un movimiento anormal, un temblor, una corea, una enfermedad de Parkinson, los tics del síndrome de Guillain de la Tourette. Pensemos, por ejemplo, en una neuralgia del trigémino, en un vértigo posicional paroxístico benigno. Crisis que la persona se pone mal. Estas crisis no son crisis epilépticas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen clínica focal, tienen un síntoma neurológico, el electroencefalograma es normal. Entonces, en sus descargas, hay descargas neuronales, pero no son corticales. Hay descargas neuronales en esas enfermedades, pero no son hipersincrónicas, ¿ya? Entonces no clasifican como crisis epiléptica, ¿vale? Su origen puede ser subcortical, de neuronas del tronco encefálico, etc. Pensemos, por ejemplo, en una crisis de migraña. Una crisis de migraña, de dolor de cabeza, un síncope, por ejemplo, no es una crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque no tienen descargas neuronales, ¿ya? La clínica sí puede ser focal o generalizada de la migraña, por ejemplo, le duele solo la mitad de la cabeza, cosas así, ¿no? El electroencefalograma en una migraña, en una hipoglicemia, en un síncope, puede estar el electroencefalograma lentificado. ¿Por qué? Porque al cerebro le faltó sangre, etcétera, ¿no? Está lentificado, pero no tiene crisis ictales. Los patrones de epilepsia no los tiene, puede estar lentificado. ¿Por qué? Porque hubo una depresión cortical, porque hubo una disfunción neuronal, pero no por, como habíamos visto, por descargas neuronales hipersincrónicas. Entonces, una migraña, un síncope, no es una crisis epiléptica.
Eso tenemos que entenderlo entonces. Una persona que se desmaya, tenemos que buscar primero arritmias cardíacas, crisis de hipoglicemia, crisis de hipotensión, ¿vale? Entender el contexto en el que se desmayó. No es lo mismo que una persona estando normal se desmaye, a que una persona estando 3 horas parada en la fila de un desfile militar se desmaye, o que una persona vea sangre y se desmaye, ¿no? Entonces, o que una persona mayor tiene una arritmia cardíaca y se desmaye. O sea, hay que buscar la causa. No es solamente decir se desmayó y esto pasa. ¿Okay? Hay que buscar una causa. ¿Ok? Vale. Tenemos otro diagnóstico diferencial. Crisis no epilépticas con activación normal. ¿Puede existir síntomas de epilepsia donde la activación cortical sea normal, no hipersincrónica como habíamos visto? Sí, son los movimientos fisiológicos. ¿Podemos fingir una crisis epiléptica? Sí, podemos. Fisiológicamente podemos. Al hacerle el electroencefalograma a una persona que está teniendo estos movimientos, el electroencefalograma adivina que va a ser normal. Simplemente va a mostrar que los movimientos son voluntarios. De ahí que una persona puede fingir una crisis epiléptica hasta que le ponen el electroencefalograma. En el electroencefalograma se va a poder ver que son movimientos voluntarios. Y la crisis epiléptica entonces no se puede fingir. ¿Ok? No se puede fingir eléctricamente. Sintomáticamente capaz que sí. Ahora, hay personas que tienen crisis epilépticas y no necesariamente es algo voluntario, ¿ok? Y en esto quisiera enfatizar un poquito. Hay personas que tienen crisis y no tienen epilepsia, pero tienen una condición llamada crisis funcionales psicogénicas. ¿Qué significa? Son personas que han tenido una agresión psicogénica, un problema muy grande. Algunos han sufrido abuso sexual, maltrato físico, agresiones verbales, etcétera, ¿no? Y estas personas inconscientemente sufren una crisis, un evento psicogénico, ¿ya? Al hacerle el electroencefalograma, por más que tengamos los síntomas de la crisis, el electroencefalograma nos sale normal. Entonces el electroencefalograma es el gold estándar para verificar si existen crisis epilépticas o no, y hacer un diagnóstico diferencial. Estamos viendo entonces que existen diagnósticos diferenciales a las crisis epilépticas, ¿ya? ¿Y doctor, todo eso se trata de la misma forma, todo este tipo de crisis? No, cada crisis es diferente. Una epilepsia la trataremos, como vamos a ver más adelante. Una crisis de migraña, ya hemos aprendido la semana pasada cómo. Una crisis, un síncope, se trata diferente. De una pseudocrisis o una crisis psicogénica, se trata diferente. Sí, porque estaba leyendo ahí y yo cuando era más niño fui al neurólogo porque tenía muchos temblores y me fue diagnosticado con un temblor esencial que sería no epiléptico con descarga neuronal. Y no me acuerdo qué tomaba, pero tomaba unos fármacos para eso porque temblaba mucho. Hasta hoy nunca me pasó. Siempre tengo ese temblor y todo. Ok, entonces existen temblores que no necesariamente son crisis de epilepsia y temblores que no necesariamente son Parkinson, ¿no? Vale, entonces no tenemos que irnos por la vía rápida, nos toca como médicos complicarnos, estudiar, analizar, pensar, ver el contexto, ver la vida del paciente y pensar un poquito más allá de lo evidente, ¿no? Ya, ahí vamos. Entonces, a todo esto, ¿qué es epilepsia? Epilepsia, según la definición conceptual de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, es una predisposición duradera del cerebro para generar crisis epilépticas, con las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que esto tiene. Esta definición
tiene una explicación muy larga, muy amplia, una definición muy acertada, muy bonita. Entonces, ¿qué es epilepsia como condición neurológica? Una predisposición duradera del cerebro para generar el síntoma, crisis epilépticas, ¿ya? Pero hay una diferencia, que en la epilepsia se puede tener consecuencias de esas crisis, consecuencias neurobiológicas, cambios en el cerebro, consecuencias cognitivas. El paciente puede perder capacidades intelectuales, ¿no? Consecuencias psicológicas, esto le afecta al paciente emocionalmente, y consecuencias sociales. ¿Tú contratarías como tu médico que hace turnos a una persona que sufre crisis epilépticas, que tiene epilepsia? ¿Subirías al taxi del chofer que sabes que tiene epilepsia? ¿Viajarías en el avión del piloto que tiene epilepsia? O sea, te das cuenta, ¿no? Que una cosa es nosotros decir sí, lo acepto, todo bien, pero otra cosa es pensarlo en carne propia. Entonces, la epilepsia tiene estas condiciones y esas consecuencias, y es por eso que es tan importante tratar la epilepsia, sacarla de las sombras para atenderla, ¿ya? Entonces, hay una definición ahora, una definición práctica, ¿ok? Esta definición me encanta porque esto nos ayuda a decir, esto es epilepsia, esto no es epilepsia. Definición práctica. La epilepsia es una enfermedad cerebral que se define en estas circunstancias. Primero, cuando el paciente ha tenido 2 o más crisis espontáneas o reflejas. Es decir, no ha habido una causa que provoque la crisis, ¿ya? Crisis espontánea o refleja, con más de 24 horas de intervalo. Entonces, si ha tenido 2 crisis, llamémoslo así, sin un motivo aparente, eso es epilepsia. Siguiente, esa es la forma más facilita, ¿no? 2 o más crisis separadas por 24 horas. Siguiente condición, cuando el paciente ha tenido una sola crisis, no provocada o refleja, pero el riesgo de recurrencia es al menos del 60% en 10 años. Esto es similar a los pacientes que han tenido 2 crisis. ¿Por qué esta definición es así? Porque si el paciente ha tenido una sola crisis y tú encuentras en su neuroimagen, por ejemplo, que él tiene un tumor cerebral, ¿va a volver a tener crisis? Probablemente que sí. Entonces el riesgo es alto. Se determina una epilepsia, ¿vale? Se determina epilepsia también cuando se le puede hacer un diagnóstico de un síndrome epiléptico bien definido al paciente. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Las características de un síndrome. Por ejemplo, niño de 2 a 4 años de edad que tiene ipsarritmia cerebral y tiene crisis generalizadas tónico-clónicas. Entonces sabemos que ese es un síndrome de West o un síndrome de Dravet, ¿ya? Tiene un síndrome epiléptico y ya lo podemos catalogar como epilepsia. Bien, ahora, ¿la epilepsia se cura o no se cura? Levante la mano el que dice que la epilepsia se cura. Levante la mano el que dice que la epilepsia no se cura. Vale. Este es un término bien polémico, ¿sabes? Porque lamentablemente cuando tenemos un paciente delante, nuestra tendencia como médicos es básicamente decir todo lo que sabemos de la enfermedad. No sé si te has dado cuenta de eso. Y en ese decir todo lo que sabemos, a veces no tenemos el tacto necesario para hablar con el paciente. Muchos pacientes llegan al consultorio y me dicen, doctor, yo tengo esta condición hace como 10 años, o hace como 5 años. Pero nunca fui al médico, nunca hice tratamiento, seguimiento, ni tomé las tabletas. Porque el médico que me atendió me dijo así: señor, lo que usted tiene se llama epilepsia. Usted va a tomar las tabletas de por vida, porque esto no tiene cura. Así que, como no tiene cura, yo dije, voy a morir, ¿para qué tomar tabletas? Y bueno, sigo vivo, así que vengo a ver una segunda opinión.
¿Vale? Entonces, cómo decimos las cosas también influencia mucho. ¿Cómo decimos las cosas también influencia mucho? ¿Qué es entonces la epilepsia? ¿La epilepsia se cura o no se cura? Es una pregunta difícil de responder. Así que la IAE acuñó un término llamado epilepsia resuelta, que sería el equivalente a curar de otras enfermedades. ¿Qué es una epilepsia resuelta? Cuando el paciente ha presentado un síndrome epiléptico edad dependiente, y ese paciente pasó el tiempo de manifestación clínica de esa epilepsia edad dependiente. ¿Ya? ¿Qué es un síndrome de edad dependiente? Una enfermedad que le pasa a los niños de cierta edad hasta cierta edad. Pasan a esa edad y gracias a la maduración cerebral todo se resuelve solo. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Presentó un síndrome de edad dependiente, pasó el tiempo de la manifestación de eso, ya se mielinizó su cerebro, maduró su cerebro, ya no tiene crisis, epilepsia resuelta. ¿Ok? Segundo, cuando el paciente ha permanecido libre de crisis durante los últimos 10 años. Libre de crisis durante los últimos 10 años. De esos 10 años, sin medicación durante los últimos 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que un paciente esté libre de crisis durante 10 años? Primero, hacer controles médicos estrictos, darle la medicación correcta, adecuada según su peso, según su edad, según su sexo, ayudarle a ser adherente al tratamiento. De esa manera se pueden evitar las crisis epilépticas. Atendí hace 2-3 años aquí a una paciente en la clínica Osebol. Cuando llegó la historia era así, estaba manejando y de pronto me desmayé. No sé qué tengo, es la primera vez que me pasa. Bueno, le hicimos un electroencefalograma, le dijimos que su electroencefalograma era anormal, que tenía unos patrones ictales, patrones de crisis epiléptica. La paciente reticente todavía me dice, no lo sé, no estoy segura, pediré más opiniones médicas. Y yo le dije, bueno, está en todo su derecho, pero empiece a tomar medicación. Vino después de 2 años de tomar medicación y me dice, doctor, estos 2 años he tomado la medicación, no he tenido ni una sola crisis. Le digo, muchas felicidades. Bueno, la señora me confiesa, pasa que yo tenía estas crisis una vez a la semana durante muchos años. Y ahora, con la medicación, no tengo crisis. Estoy contenta. Pero usted me había dicho que era la primera vez que le pasaba. Sí, lo dije solamente para estar más segura y que no solamente por mi antecedente el médico me diagnostique, ¿no? Así que el paciente no siempre te lo pone fácil, ¿ok? Pero a veces es bueno confiar en tu criterio médico, ¿ya? Vale, entonces esta paciente que les comento ya va 3 años libre de crisis, tomando medicamentos. Si logramos que ella esté libre de crisis por 5 años sin tomando medicamento, 5 años libre de crisis tomando medicamento, vamos a suspender el medicamento. Le vamos a hacer controles periódicos de electroencefalograma y va a estar otros 5 años bajo monitorización constante de que no hay crisis eléctricas en el cerebro, y cuando logremos estar 10 años libres de crisis, le diremos a esta paciente que ella tiene una epilepsia resuelta, que es el equivalente al curado. ¿Por qué no usamos la palabra curado? Porque estamos tratando internacionalmente, los neurólogos, de que la epilepsia no se considere una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando decimos enfermedad, nace el tabú, nace la estigmatización de que eso es algo muy malo. Y las personas, por esa estigmatización, no reciben tratamiento y la pasan mal, ¿ya? Entonces, estamos tratando de que no sea llamada enfermedad. Como no es enfermedad, no tendría que curarse. Entonces, por eso hablamos de epilepsia resuelta. ¿Se entendió los términos, verdad? Ya. Seguimos. Epidemiología. Hablando de la epilepsia, es el tercer trastorno neurológico más frecuente. Puede aparecer después
afecta al 1 al 2 o al 2% de la población. 1 al 2% de la población, es más frecuente en países de bajos ingresos, ¿ya? Y la curva de incidencia es así. Si se fijan en esta curva de incidencia, la edad, la curva de incidencia en los niños es alta, ¿no? Alto. Y va desapareciendo más o menos a la edad media, 20, 30, 40, 50 años. Y a partir de los 50 años la curva nuevamente se empieza a elevar. Y si hubiéramos seguido este cuadro, la curva se hace mucho más aguda y más alta. Entonces, hay mucha epilepsia en los niños, pero hay mucha más epilepsia en los adultos. ¿Vale? Hay mucha más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En los niños hay trastornos del neurodesarrollo. El niño, por ejemplo, el cerebro no está bien mielinizado, el niño nació prematuro, el niño nació desnutrido, etc. ¿No ves? En el adulto, pasa que el adulto se agarra a diabetes, hipertensión, va sufriendo accidentes cerebrovasculares, trauma craneoencefálico, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, etc. Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas básicamente lastiman al cerebro y el paciente va acumulando daño y eso puede generar el desarrollo de una epilepsia secundaria, ¿ya? Epilepsia secundaria. Entonces, picos de incidencia, menos de 10 años y más de 50 años. Bueno, se dice que hay diferentes tipos de crisis de acuerdo a la edad. Las crisis mioclónicas son propias de los primeros años de vida. Las crisis de epilepsia mioclónica juvenil, que es la más frecuente en los jóvenes, tiene mioclonías, tiene crisis tónico-clónicas y a veces incluso crisis de ausencias. Es la más común en jóvenes, por eso se llama epilepsia mioclónica juvenil. Las crisis de ausencia se dan más en los niños entre los 5 y 10 años. Un profesor decía que mientras él estudiaba medicina en la clase, el profesor les enseñó que las crisis de ausencia se pueden provocar haciendo hiperventilar al paciente. Respira por 3 minutos y el paciente que tiene crisis de ausencia entra en crisis, ¿no? Vale, entonces este profesor decía que para probar la teoría encontraron unos niños que vendían en los semáforos y se acercaban al niño y le decían: niño, te doy 10 bolivianos si tú hiperventilas 3 minutos. Y el niño hiperventilaba, entraba en una crisis de ausencia y al salir de la crisis, toma, te ganaste 10 pesos. Le hacían esa maldad solo para ver cómo era una crisis de ausencia. Entonces, estamos viendo que los niños pueden tener crisis de ausencia y también que la crisis de ausencia se puede provocar por la hiperventilación. Hay unos pacientes que me dicen: yo tengo epilepsia de ausencias y no puedo enojarme porque me da mi crisis. No puedo alegrarme porque me da mi crisis. No puedo ponerme triste porque me da mi crisis. Y bueno, analizando esto, porque fue bien interesante que lo cuenten, hemos llegado a la conclusión de que cuando se alegra mucho, hiperventila. Cuando se pone triste o llora, hiperventila. Cuando se enoja, hiperventila. Y la hiperventilación le lleva a las crisis de ausencia. No es tanto que se enoje o que llore o que esté feliz, son la hiperventilación. Entonces ahí las emociones hay que cuidarlas mucho con estos pacientes. Entre los 5 y los 50 años las crisis generalizadas tónico-clónicas son las más frecuentes. ¿Por qué es necesario tratar la epilepsia? Porque la expectativa de vida de estos pacientes disminuye. ¿Por qué? Porque al tener una crisis ellos aumentan su morbilidad y aumentan su riesgo de mortalidad. Estos pacientes pueden sufrir traumatismos, quemaduras, ahogamientos, neumonías broncoaspirativas, muerte prematura y tienen un alto riesgo de suicidariedad. Ellos tienen tendencia al suicidio. La mortalidad es mayor cuando el paciente además tiene comorbilidad psiquiátrica. Parte de esta mortalidad está debida a la crisis, pero en su mayor proporción a la causa de la crisis. Por ejemplo, la persona puede tener crisis epilépticas, pero tenía, por ejemplo, un tumor cerebral. Entonces el tumor cerebral es el que le lleva a fallecer más tempranamente.
tenía crisis epiléptica, pero tenía además una meningitis. Entonces la meningitis es la que la lleva a fallecer más tempranamente, ¿vale? Entonces la causa parece ser el problema. Bueno, vamos más allá. Se calcula que la expectativa de vida de estas personas está reducida en 2 años, ¿vale? Entonces, y las personas que tienen una epilepsia de causa conocida, es decir, una epilepsia que tiene una razón, la expectativa de vida se reduce hasta en 10 años. No hay razón para que tenga crisis, su expectativa de vida se reduce a 2 años. Se encuentra la razón por la que tiene crisis, probablemente su expectativa de vida es 10 años menos de la media, ¿no?, que todo el mundo tiene de expectativa de vida. ¿En qué circunstancias puede fallecer el paciente con epilepsia? Puede tener una muerte súbita durante la crisis, puede tener una muerte durante la crisis por ahogamiento, por paro respiratorio, etc. Puede tener una muerte súbita, sudera, que vamos a aprender enseguida, o puede tener una muerte por causa de los accidentes que se producen durante la crisis. Hay personas que manejan y tienen una crisis y se accidentan. Y muchos de estos accidentes que vemos de tránsito tienen que ver con crisis epilépticas. ¿Ya? No se lo propaga mucho por el tema de que es un asunto delicado. Pero ahí vemos 3 causas de muerte en pacientes con epilepsia. ¿Qué es el SUDEP? El 23 de octubre de todos los años celebramos a nivel mundial el Día del SUDEP. SUDEP es una palabra en inglés que se pronuncia Sudden Unexpected Death in Epilepsy Patient. Significa en español la muerte súbita, inexplicada del paciente con epilepsia. Pasa que estos pacientes, una vez que tienen la crisis epiléptica, tienen complicaciones cardiopulmonares. Se ha estudiado en las UTIs qué es lo que sucede. Por ejemplo, suceden cosas estereotipadas, que siempre es la misma cosa y lleva a la muerte. Por ejemplo, el paciente tiene una crisis epiléptica, aparece un periodo de taquipnea, respira después de la crisis, un periodo de apnea prolongada. La apnea, la hipoxia, lleva a paro respiratorio, el paro respiratorio a paro cardíaco, y el paro cardíaco finalmente a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con estos pacientes? Se ha analizado el nivel plasmático de medicamento, del fármaco anticrisis en estos pacientes y se han dado cuenta que el nivel plasmático estaba a dosis subterapéuticas o que no tomaban el fármaco, ¿ok? Entonces, la expectativa de vida del paciente que no toma su medicamento es pésima. La expectativa de vida del paciente que toma el medicamento pero a dosis subterapéuticas, el famoso paciente que se le recetó 3 tabletas al día, pero él solo toma una porque él piensa que sabe más que el médico o piensa que es suficiente con una tableta, está tomando a dosis subterapéuticas. Entonces, tomar de forma subterapéutica también le da riesgo de SUDEP. No tomar el medicamento, riesgo de SUDEP. ¿Qué es el SUDEP entonces? Muerte súbita del paciente después de una crisis epiléptica. El riesgo es más alto si el paciente tiene 3 crisis generalizadas por año. Entonces, es un riesgo bastante importante y una palabra que estamos tratando de que a nivel mundial se aprenda, ¿ya? SUDEP. Aquí les puse una diapositiva para leerla con más calma, las causas de epilepsia congénita, las causas de epilepsia adquirida, ¿ya? Ya hemos hablado un poquito de fisiopatología, pero básicamente la fisiopatología de la crisis es una descarga anormal, exagerada, de ciertas poblaciones neuronales alteradas del cerebro. Se necesita entonces una amplificación, una sincronización de varias neuronas, de un grupo de neuronas, y después el reclutamiento para propagar la descarga a vías neurológicas sanas. El elemento celular básico es la despolarización paroxística, que de pronto se despolarice todo, ¿ya? El PDS, despolarización paroxística, es un potencial excitador postsináptico gigante que es el resultado de un desequilibrio entre los factores excitadores e inhibidores.
Existen entonces factores excitadores y factores inhibidores. Por ejemplo, factor excitador, acetilcolina, glutamato. Factor inhibidor, ácido gamma-aminobutírico y entonces andan en un equilibrio. Nosotros estamos en equilibrio. Pero si de pronto nuestros receptores GABA están fallando, el ácido gamma-aminobutírico falla, entonces predomina el glutamato y hay crisis epiléptica. ¿Se entendió, verdad? Aquí vemos entonces en un gráfico que se necesita varias neuronas que al mismo tiempo hagan su descarga, que sean sincrónicas, que recluten vías neuronales sanas para poder hacer el potencial excitador paroxístico. Entonces, no podemos crear crisis epilépticas fingiéndolas eléctricamente, ¿no? Vale, aquí tenemos un pequeño dibujito que nos muestra un cerebro normal, un electroencefalograma normal, un paciente con crisis epilépticas focales de polipuntas y un paciente con crisis epilépticas generalizadas de punta a punta, ¿no? Aquí vemos entonces focal, generalizada y un cerebro normal. ¿Qué debo hacer frente a un paciente que tiene crisis epiléptica? A ver, ideas. Está teniendo el paciente la crisis epiléptica aquí, frente tuyo. Estás en la casa, estás en la calle, ¿qué haces? Abrir el espacio para que no se lastime con las cosas que hay a su alrededor y no asegurarlo, dejarlo tranquilo hasta que pase su crisis. Ya, ¿qué más? Asegurar la vida aérea. Asegurar la vida aérea, ¿qué más? Una posición de seguridad. Una posición de seguridad, ¿qué más? Medir el tiempo que no se Ya, ¿qué más? Llamar a emergencias, ya, ¿qué más? Tratar de que la lengua no escuche. O sea, hay pacientes epilépticos que con la misma lengua se destruye la vida de ellos, no poner la lengua. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa? A veces el paciente, tenemos ese pensamiento de que el paciente se va a atragantar con la lengua o que se va a morder la lengua y va a sangrar y da pena que se muerda la lengua, es cierto. Y hay personas que en la crisis agarran palos, le ponen un palo en la boca para que no se muerda, o fierros incluso, o trapos para que no se muerda. Entonces el riesgo es hacerle perder piezas dentarias que no va a poder recuperar, asfixiarlo más. Ya algunos incluso para no hacer eso le ponen la mano y quedan mutilados, ¿no? Porque el paciente no está consciente y le puede arrancar el dedo. Entonces esta fotito, que parece graciosa y dolorosa al mismo tiempo, es para que nosotros nos concienticemos que necesitamos como médicos saber qué hacer frente a una crisis epiléptica. ¿En qué momento le levanta la cabeza o pone acostado de lado? Vamos a verlo ahorita. Este paciente, entonces, una vez estábamos en el hospital y un paciente, mientras hacía fila para esperar la consulta, tuvo una crisis epiléptica. Y de pronto, todas las personas del personal de salud, todos los familiares empezaron a correr, corrían de aquí para allá, los familiares. Enfermería, que son personal entrenado para ver una crisis y atender una crisis, también corrían de aquí para allá. Los médicos salieron y llamen a un médico. Entonces necesitamos saber qué hacer frente a una crisis. La crisis puede ser focal, parcial o puede ser generalizada. Vamos a ver. Más adelante vamos a ver qué hacer frente a una crisis, ¿ya? Bien, aquí está la clasificación de los tipos de crisis. Volvamos. Ahí. ¿Qué hacer frente a una crisis? Primero, guardar la calma y transmitir la calma. Alejar al paciente del peligro, ¿ya? Alejar al paciente de todos los peligros potenciales. Tercero, y por ningún motivo le ponga palos ni trapos ni la mano a la boca.
¿El paciente se puede morder la lengua? Sí, pero esa lengua está absolutamente irrigada, en 2 semanas esa lengua va a curar, pero si lo ahogamos no va a haber paciente, ¿ya? Entonces, las piezas dentarias no se van a poder recuperar, así que a pesar de que hay un riesgo de asfixia por la lengua, no hay motivo para que le pongamos algo ahí. Proteger la vía aérea que comentaba su compañera sería sacarle el bolo de coca, sacarle el alimento, el chicle que tiene y no ponerle nada, ¿ok? No ponerle nada. Cuarto paso, no sujetar ni contener al paciente. La fuerza que él está haciendo, más la contención física que tú le puedes hacer, puede generar lesiones, fracturas en el paciente. Quinto, filmarlo del cuerpo entero. No es necesario desnudarlo, por cierto. Filmarlo del cuerpo entero, no para subirlo a TikTok, ¿no? Es filmarlo del cuerpo entero para mostrarle al médico, así fue la crisis. Y documentar en lo más posible cómo están los ojos, el paciente responde o no responde, qué tipo de crisis ha tenido, fue de ausencias, fue tónicas, clónicas, mioclónicas, astáticas, qué tipo de crisis fue la que tuvo el paciente. Controlar el tiempo, porque una crisis que dura más de 5 minutos ya no va a parar sola. Es una crisis que pasó a ser estado de mal epiléptico, ¿ok? Entonces, llevamos al médico al paciente o al hospital si la crisis duró más de 5 minutos para las crisis generalizadas, más de 10 minutos para las crisis de ausencia, más de 30 minutos para las crisis focales, ¿ok? Vale, entonces ahí estamos viendo eso. La ILAE lanzó una clasificación en 2017 que se actualizó en 2024, ¿ya? O sea, en ese caso que la persona tiene una crisis de menos de 5 minutos, por ejemplo, yo también la calle me pasa eso, simplemente espero que mejore, ¿no? Esperas que mejore, le das los primeros auxilios y esa frase, lo dejo, está mal, lo acompañas hasta que pase la crisis. Okay. Vale, entonces, la ILAE tiene una clasificación 2017 que dice crisis focal puede ser estos tipos de crisis. Crisis generalizadas, estos tipos de crisis. Crisis de inicio desconocido, estos tipos de crisis. ¿Ya? Entonces, ahí vemos cómo hay clasificaciones que nos ayudan a identificar cómo actuar con nuestro paciente. Cada lóbulo cerebral tiene diferentes síntomas de las crisis. Por ejemplo, el lóbulo frontal tendrá desviación conjugada de los ojos, tendrá, por ejemplo, eneuresis, que el paciente va a orinarse después de la crisis, etc. El paciente con crisis en el área motora, como hemos visto, tendrá unas contracciones musculares tónico-clónicas. El paciente del lóbulo occipital tendrá alucinaciones visuales. El paciente con crisis de la ínsula tendrá, por ejemplo, síntomas digestivos, me duele la barriga. ¿Ya? No todas las crisis son similares, ¿ya? Hay diferentes síntomas de acuerdo a la localización donde se origina la crisis. ¿Qué pasa cuando las crisis duran más de 5 minutos o las crisis son muy continuas? Tiene una crisis, ni mejoró ni despertó, tiene otra crisis, ni mejoró ni despertó, tiene otra crisis. Entonces, la mortalidad de estos pacientes se eleva. Así que tenemos que definir qué es un estado de mal epiléptico. En 2015, un grupo de trabajo de la epilepsia determinó que 5 minutos de crisis tónico-clónicas generalizadas ya es un estado de mal epiléptico. 10 minutos de crisis focales ya es un estado de mal epiléptico. 15 minutos de crisis de ausencia ya es un estado de mal epiléptico. Entonces, los tiempos son cortitos, 5, 10, 15, ¿ya? Para determinar estado de mal epiléptico. Antes se decía que más de 30 minutos, más de un día es estado de mal epiléptico. Bueno, ha disminuido el tiempo y dice más de 30 minutos es estado de mal epiléptico. En 2015 disminuyó el tiempo, más de 5, más de 10, más de 15 minutos, estado de mal epiléptico, ¿no? Pero se mantiene todavía los 30 minutos para mostrar que pasados los 30 minutos de crisis, sí o sí, lamentablemente el paciente va a tener daño neurobiológico.
Sí o sí va a haber alguna secuela, alguna cosa. Vale, manejo práctico. ¿Qué hacemos entonces en una crisis epiléptica? Lo que hemos visto si estamos en la calle, lo que hemos hablado. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy de médico de guardia, de emergencias, y me llega un paciente que ya le hicieron todo eso? Y bueno, no asistí a la clase, no sé qué hacer. ¿Podemos decir eso? No, ¿verdad? Entonces, vale, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer, administrativamente vamos a hablar y después con el paciente, ¿ok? Administrativamente, tratar de describir qué tipo de crisis tuvo, cuál fue el factor precipitante, cuáles fueron los síntomas durante la crisis, qué fármacos toma, qué tóxicos toma, usa alcohol, usa drogas, qué antecedentes médicos tiene, qué antecedentes familiares el paciente tiene. Ni bien el paciente llega, la enfermera recogerá la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y, muy importante, la glicemia capilar, ¿no? Porque si está en hipoglicemia hay que corregir rápidamente. Hacemos una exploración física global, general, después una exploración física neurológica exhaustiva, buscando, por ejemplo, signos meningios, ¿ya? Alteraciones de los pares craneales. Haremos otras pruebas complementarias, una analítica completa de sangre, ionogramas, glicemia, urea, creatinina, TGO-TTP, PCR, BCG y todas las letras del alfabeto. Bueno, haremos un electrocardiograma, un electroencefalograma, un rayos X de tórax, una gasometría arterial. Vale, todo esto no se lo hace al instante, ¿no? Vamos armándolo de a poquito. Esto es lo que se debería hacer administrativamente. Ahora, la realidad de lo que tenemos que hacer con el paciente es, llegó el paciente, las crisis, sabemos por la historia que no se dieron a los 2 minutos, administramos una benzodiazepina, un diazepam o un lorazepam. Ya, diazepam o lorazepam, el mejor lorazepam. ¿Has debido ver en el Dr. House que cada vez que alguien tiene una crisis, ellos agarran y piden un medicamento? ¿Te acuerdas el nombre del medicamento? Ya, tarea para la casa, ver Dr. House. Ya, ahí está. Entonces, las crisis necesitan un manejo rápido. No es a pensarlo mucho. Existen protocolos. Y se sigue el protocolo y usted lo hace bien. Si usted no sigue el protocolo, probablemente será una denuncia, una cosa así, de mala praxis, no sé qué. Pero si usted siguió el protocolo, entonces está totalmente protegido por las leyes. Crisis que no se den por 2 minutos, iniciar una benzodiazepina. ¿Cuál benzodiazepina? Diazepam o lorazepam. E incluso se podría utilizar midazolam intramuscular. ¿Ya? ¿Qué más? Las crisis no se dieron hasta los 5 minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Hasta los 5 minutos, la enfermera ya le puso ya tiene la vía periférica y preparamos hasta eso el medicamento, un fármaco anticrisis, un medicamento anticrisis. El primer medicamento que utilizamos en los países de Latinoamérica es la fenitoína. Y en el examen de CRM de Brasil había una pregunta del año 2024 que decía: ¿qué medicamento debería utilizar de primera línea? Y estaban varios medicamentos, ahí era fenitoína la respuesta. Imagínate, fenitoína. ¿Okay? Te ganas un punto de CRM al escuchar esta clase. Ahí va, fenitoína. Empezamos con fenitoína. No se dio la crisis a los 10 minutos de pasarle el medicamento, repetimos la fenitoína, o mejor aún, pasamos a un segundo fármaco endovenoso. En este caso sería el fenobarbital. ¿Ya? La crisis no se dio a los 10 minutos, combinamos un tercer fármaco. Podría ser, por ejemplo, el levetiracetam. La crisis no se dio, estamos todavía tal vez en emergencias, pasamos a nuestro paciente a terapia intensiva, el paciente está con un estado de mal epiléptico refractario y necesita ser intubado, necesita anestésicos, y los anestésicos van a disminuir la crisis, van a detener la crisis. ¿Okay? Hay que sedar al paciente para intubarlo, hay que utilizar anestésicos.
Fíjate cuánto tiempo pasó desde que el paciente entró hasta que está en UTI. 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Porque a partir de los 30 minutos para allá, el paciente tiene daño neurobiológico, daño cerebral. Doctor, disculpe, ¿este manejo es durante la crisis epiléptica? Este manejo es para el estado de mal epiléptico. Para el estado de mal epiléptico. Para los que llegan a la emergencia. Que llega a emergencia. Porque ya Ahora, pasan, digamos, todo 10, paciente, 15 minutos hasta que llegan. todo paciente que llega a emergencia es porque está en estado de mal epiléptico. No es un paciente que llegó y tuvo la crisis justo cuando estaba entrando en emergencia, ¿no? Entonces, generalmente todo paciente que llega en emergencia es un estado de mal epiléptico, pero hay que verificarlo por si acaso, ¿no? Mi hijo era como en la vía sin movimiento, digamos. Tiene que haber personal entrenado. Lo que básicamente se hace es sujetar el cuerpo, sujetar el brazo, la enfermera le pone muy rápidamente, son muy rapidísimos, muy rapidísimos. Ya, entonces, este es el manejo correcto que deberíamos hacer, es un protocolo internacional, nadie necesita inventar la pólvora y todo tiene sus dosis, ¿ya? La fenitoína tiene sus dosis, el fenobarbital tiene su dosis, el levetiracetam tiene su dosis. Otros países tienen ácido valproico, etosuximida, brivaracetam, endovenoso, etc. En Bolivia tenemos fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, en Brasil también. Entonces, hay otros países que tienen la cosamida endovenosa. Entonces, ¿qué fármaco debo utilizar? Es la gran pregunta en los congresos médicos. Doctor, ¿qué fármaco debo utilizar? ¿Cuál es el mejor? La respuesta es, el mejor es el que tengas disponible. ¿Ok? Entonces, ¿tienes medicamento? Pásale ese medicamento. ¿Por qué? Porque hasta darle la receta, que el paciente vaya, compre, busque, van a pasar 4 horas hasta que regrese el familiar y mira cuánto tiempo tiene el paciente para manejar la crisis. ¿Ya? Cuanto más pronto se inicie el tratamiento, mayores serán las posibilidades de éxito, menor el riesgo de consecuencias adversas. Recuerda siempre este aforismo: tiempo, cerebro y función. ¿Qué hacemos ahora que el paciente ya salió del estado de mal epiléptico? Necesitamos darle un tratamiento de base. No como muchas veces se hace: muy bien señor, usted ya está listo, está perfecto, vaya a la casa, ¿no? Y este es nuestro error en el sistema de salud, no empezarle un medicamento de base, ¿ya? Entonces, necesitamos darle un tratamiento de base a nuestro paciente. Aquí, necesitamos darle un tratamiento de base a nuestro paciente. Nuestros medicamentos, entonces, esto sigue el estado de mal epiléptico. Ya, pensé que este era el fármaco que tenemos. Ya, entonces, tenemos que elegir un fármaco de base. ¿Cómo se elige el fármaco de base? Conociendo el medicamento. Por ejemplo, el ácido valproico es muy bueno para las crisis de ausencias. Entonces, hay crisis de ausencias, elegirás ácido valproico. No le podemos dar ácido valproico a la embarazada. O sea, se puede dar fármaco ácido valproico a la mujer embarazada, pero hay un riesgo de teratogénesis. Entonces, si la mujer tiene crisis de ausencia y está embarazada, elegiremos un fármaco, por ejemplo, la lamotrigina, que evita las crisis de ausencia y protege al bebé de no tener malformaciones, ¿no? Tiene menos riesgo de malformaciones fetales. O utilizaremos el levetiracetam, que también tiene menos riesgo de malformaciones fetales y podría cubrir las crisis de ausencia. Entonces, ¿cómo elegir el fármaco de base? Conociendo el fármaco y conociendo a tu paciente, ¿ya? Hay medicamentos muy buenos para controlar las crisis. Por ejemplo, la fenitoína es muy buen medicamento para controlar las crisis, pero usado a largo plazo tiene efectos adversos. ¿Por qué se puede hacer? Ya, tiene efectos adversos. Los efectos adversos de la fenitoína son, por ejemplo, hirsutismo, barba en las mujeres, ¿no? Vellos donde no debería haber, ¿ya? Gingivitis, inflamación de las encías y los dientes tienen riesgo de caída. Hay riesgo de agranulocitosis, hay riesgo de hepatotoxicidad. Cada fármaco tiene su riesgo, tiene su pro, tiene su contra. Entonces necesitamos conocer el fármaco, conocer a nuestro paciente
Si tengo un paciente hepatópata, está mal del hígado, ¿le podré dar, por ejemplo, ácido valproico? No puedo darle porque ese medicamento se metaboliza en el hígado. ¿Puedo darle fenitoína, fenobarbital, que se metaboliza en el hígado? ¿Lacosamida, que se metaboliza en el hígado? No. Tendré que darle un fármaco que se metaboliza por riñón, por ejemplo, ¿no? Le podré dar un levetiracetam, un brivaracetam, que se metaboliza por riñón. Entonces, de acuerdo al paciente, a las enfermedades del paciente, de acuerdo al sexo del paciente, una fenitoína, ¿le puedo dar a una mujer una fenitoína? ¿Que le va a dar el hirsutismo? ¿Barbita? ¿Bellito? ¿No? Sí, está bien, igualdad de género. Deberíamos elegir no. Pero a un varón le puedo dar fenitoína. Sí, ¿no? Mientras más bolitas tenga el hombre, mejor. Entonces a un varón sí, fenitoína. A una mujer le daremos mejor carbamazepina, por ejemplo, que no va a tener ese efecto adverso. ¿Ya? Y así, cada fármaco se da de acuerdo al efecto adverso, a los beneficios que tiene el fármaco, de acuerdo al paciente, a su edad, a su peso, a su talla, a su condición económica. Porque de nada sirve elegir un supermedicamento y el paciente no puede ni comprarlo, no puede adquirirlo. Yo me gradué de neurólogo haciendo un estudio de cuánto cuesta para un paciente con epilepsia tomar un mes de tratamiento de fármaco antiepiléptico. El tratamiento más barato costaba en su época 800 bolivianos para un paciente con epilepsia, 800 bolivianos, el tratamiento más baratito. Y el más caro, asombrosamente, llegaba a valores de 6.400 bolivianos por mes. ¿Te imaginas eso? ¿Un bolsillo podría pagar 6.400 bolivianos por mes? Es una cosa, depende del bolsillo, depende del paciente. ¿Ya? Tengo pacientes empresarios, tengo pacientes que tienen posibilidad de costearse unos fármacos así. Y hay pacientes que no pueden ni alcanzar el almuerzo del día a veces. Entonces tenemos que ver la condición económica del paciente, la condición social del paciente, la edad del paciente. A un adolescente le podemos decir, tome el medicamento 3 veces al día. Es difícil que lo tome 3 veces al día. Si ni dormir quiere, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos al paciente. Tal vez un medicamento XR que sea de dosis prolongada, que le acompañe todo el día, etcétera, de una sola toma. Hay que ver al paciente. Entonces, el medicamento para la epilepsia no es uno solo, hay muchos medicamentos que se necesita por eso aprender del medicamento, conocer al paciente y poder hacerlo. Por eso es necesario prepararnos más en este campo. ¿Ya? Bueno, hasta aquí nuestro tema de hoy.